diría que más de 35 años, por el hecho de que este libro es una suma de tiempos. Este libro empezó a escribirse en verdad con la primera entrevista formal que le hicimos a García Márquez en la casa de su madre en el barrio Manga, en Cartagena, en 1992, un jueves santo. Pero mucho antes atrás hubo encuentros que permitieron la cercanía con toda su familia. Yo diría que la primera llave que ahora descubro después de hacer la recordación total de la Génesis, ocurrió en 1978, cuando a Sahagún llega Germán Vargas Cantillo, director de Inravisión, en el Día del Campesino, una ceremonia en Sahagún, y yo era estudiante del Colegio Andrés Rodríguez, y me acerco, sorteando el protocolo, me acerco a Germán Vargas y le digo: yo a usted lo conozco, sé que es amigo de García Márquez, sé que es amigo de Álvaro Cepeda Zamudio, sé que es personaje de 100 años de soledad, quisiera invitarlo a conversar un poquito. Yo era estudiante de bachillerato y he sacado a Germán Vargas del recinto ceremonial de todo, estaba el ministro de Agricultura de Sahagún, y lo he llevado a una tienda. No sé cómo me llené de valor para sentar a Germán Vargas en un taburete de una tienda e invitarlo a tomar un par de cervezas. Yo creo que esa cerveza hasta la fié, porque yo era un estudiante de bachillerato. Y resulta que él empezó a hablarme tanto de Álvaro Cepeda como de García Márquez. Buscando la pensión de mi abuela Cinciana, ella Escolástica Flores, viuda de guerra, cuando en la tesorería de la gobernación dijeron el nombre, yo levanté la mano y dije yo. La gente se echó a reír por el nombre de mi abuela Escolástica, pero se me acercó un señor bonachón que estaba vestido con un pantalón caqui, una camisa celeste, con una verruguita en el lado derecho. Me hizo recordar inmediatamente. Yo dije: este personaje se parece a García Márquez. Él se me acerca y me pregunta qué relación tengo yo con Escolástica. Yo dije: es mi abuela. Entonces él me dice: ella, Escolástica, y Ricardo, tu abuelo, son mis amigos, vecinos de Cincé, la tierra donde yo nací. Digamos, mis ancestros maternos fueron contemporáneos de Gabriel Eligio García Martínez, el padre de García Márquez. Ese fue, yo diría, la gran llave que me condujo a la puerta de los García Márquez, porque el papá nos acogió. Hubo entonces una relación muy especial con el papá de García Márquez. Me pareció muy simpático el hecho de que él me dijera que Gabo era él y que su hijo era Gabito, y que además en su casa había otro genio, que era Gabriel Eligio García Márquez. Si el hermano menor de Gabo, ellos, al igual que en 100 años de soledad, repitieron el nombre de Gabriel. Gabriel José, el escritor, y Gabriel Eligio, el hermano menor de Gabo. Con la excusa de que como Gabriel el mayor se fue de casa temprano, ellos querían un Gabriel en casa. Entonces le pusieron el nombre de Gabriel Eligio al hermano menor. Bueno, ese fue el comienzo de una relación muy especial, de una amistad. Y un día yo le dije: me gustaría conocer a su hijo. Entonces él me dijo: cuando él llegue a Cartagena, yo te aviso. Y un día García Márquez siempre venía para la fecha de su cumpleaños, o para el mes de marzo, y entonces se quedaba en Arjona, donde los suegros. Entonces me dijo: sabes que está en esta casa de Arjona, donde están los suegros. Me hizo un mapita en los años 80, y yo le dije a un amigo: sabes que me da terror ir a conocer a García Márquez, pero me tengo que llenar de valor. Estaba muy asustado. Me acompañó Luis Germán Porras, un amigo de infancia y sobrino de Cecilia Porras. Yo dije: ¿sabe qué?
que hasta de pronto le hablamos de Cecilia, y eso también va a ser como el pretexto para hablar con él. Total es que le dimos la vuelta 2, 3 veces, y allá está el hombre. Vimos a García Márquez sentado, vestido de blanco, en una mecedora junto a Mercedes y a los suegros, y estaban como tomando allí, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le decía yo al amigo, no podemos hacer un viaje tan largo para decir que no nos atrevimos a llegar. Rompimos el miedo, nos tomamos una gaseosa en una tienda, y de pronto cuando yo me veo que estoy en la sala, en el lugar donde están reunidos, en la terraza, y he saludado a García Márquez de la siguiente manera. Yo dije, maestro, mi deseo era conocerlo, y ya nos vamos. Le he dicho así. Me dijo, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué te vas a ir? Entonces yo le dije, no, primero de todo respóndeme cómo llegaste aquí y quién es tu amigo. Entonces yo le dije, su padre me hizo un mapita de dónde estaba usted. Entonces yo, mi deseo era conocerlo, saludarlo y regresarnos. ¿Y quién es tu amigo? Y le dije, no, es un amigo de infancia, es sobrino de su amiga Cecilia Porras. Entonces, cuando ya nos saludamos y ya nos vamos a ir, dicen, no, ustedes se quedan aquí, se van a almorzar y se quedan con nosotros aquí. Pasamos toda la tarde con García Márquez. Recuerdo que llegó el cura del pueblo y todo el mundo haciéndole la venia a García Márquez. No se había ganado el Nobel, pero era muy famoso, por supuesto. Y entonces García Márquez le tomaba el pelo a toda la gente. Al sacerdote le dijo, bueno, maestro, yo me tengo que ir ya, pero es un honor que usted visite Arjona y tal. Entonces García Márquez le dijo, hombre, pero ¿cómo te vas a ir ahora? Ahora que yo quería hablar contigo sobre la tentación, te vas a ir. Entonces así iba tomándole el pelo a toda la gente. Y me pareció una persona desenfadada, descomplicada. Pero cuando lo traté más de cerca me di cuenta que era muy tímido. Utilizaba el humor para conjurar su timidez, sobre todo cuando había mucha gente. En el amanecer del 21 de octubre de 1982, me despierto con la noticia del premio Nobel a García Márquez, me alisto, yo trabajaba en RCN Radio, y me fui disparado para la casa de los García Márquez. Ahí encontré al papá, llegué a las 8:30, el papá estaba en la puerta, con una cara como de disgusto, de contrariedad, estaba mirando el reloj, estaba desesperado porque tenía que irse para la gobernación, y además él se iba a pie de manga al centro todos los días. Total es que yo me acerqué y le dije, felicitaciones por el premio Nobel a su hijo. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué siente un padre tener un Nobel en casa? Y él me dijo, no, eso es como el confite que le dan a un niño por primera vez. O sea, minimizó el premio. Y con las mismas se despidió y se fue para el centro a resolver los problemas económicos de ese día. Luego me acerqué a Luisa Santiago y la abracé con aquella alegría porque acababan de recibir esa noticia del premio Nobel. Cuando yo la voy a abrazar, me dijo, mijo, no me abraces tan fuerte, porque tengo el brazo embromado, como que se había caído. Me dice, y ahora me tienen aburrida y cansada con esto del premio Nobel, porque el teléfono está dañado y me toca salir donde la vecina a responder las felicitaciones, y ese teléfono no deja de timbrar. Ojalá que este premio sirva para que nos arreglen el teléfono. Ojalá que el premio Nobel sirva para que me arreglen el teléfono. En ese instante llamó Juan Gosaín, y Juan Gosaín ya estaba entrevistando a la madre, y la madre dijo esa frase que le dio la vuelta al mundo: ojalá el Nobel sirva para arreglar el teléfono. Y a los pocos minutos la Telefónica de Bolívar llegó a la casa a arreglar el problema. Ese fue un encuentro bastante intenso y tenso, porque la familia no sabía qué hacer con esa noticia abrumadora, y yo abordé a los hermanos, el hermano menor, y el hermano menor dijo,
yo no quiero decirte nada. El Cookie, el hermano menor, ha dicho, bueno, y ustedes se han vuelto locos, ni que mi hermano fuera Superman. Ha dicho así. Y él, porque vio que la casa se estaba llenando de periodistas. Entonces, salió disparado también para el centro a resolver las dificultades de ese día. Vino a Cartagena un barco, el barco Melquíades, y el periódico me encomendó que yo hiciera una nota, una crónica sobre el barco. Yo estaba en la Universal, yo entré en la Universal en el 84. Entonces, en el 92 voy a hacer la crónica del barco Melquíades, y cuando estoy recorriendo el barco tenía una réplica de una calle francesa, la de Julio Verne, y había unos cafetines, y yo vi gente sentada tomando café, y empiezo a mirar desde un ángulo del barco y veo a García Márquez en uno de los cafés. Entonces yo bajo, espero un momento y lo abordo y lo saludo. Y yo dije, maestro, ¿usted se acuerda que nosotros hablamos hace como 10 años? Y él me dijo, no, tú eres el muchacho impertinente que llegó a Arjona y no había vuelto a verte. Yo dije, pero es que yo ahora soy periodista del Diario Universal. Dice, ahí empecé yo. Entonces yo dije, pero ahora yo quiero que me conceda una entrevista. Me dijo, ¿para cuándo la quieres? Yo dije, no, cuando usted me diga. Me dice, para el Jueves Santo, a las 4 de la tarde, en Manga, en la casa de mi madre. Yo dije, ahí estaré. Entonces vi que García Márquez subió al libro de la bitácora y escribió Gabriel García Márquez en el libro del barco. El capitán le mostró el libro de honor, y él escribió Gabriel García Márquez, octubre 12 de 1492. O sea, como si él fuera Colón. El padre decía que García Márquez no era normal, que él tenía dos cerebros, que él tenía un cerebro donde era bicéfalo, que él tenía un cerebro para almacenar la información real de lo que acontecía, y otro cerebro que era como una máquina para inventar. Entonces él me decía, es que desde niño fue así. Un día lo mandamos a buscar donde una vecina que nos prestara algo, dinero, y él regresó con una respuesta completamente insólita. Dice, no, ellos no tienen nada ahora para prestar porque se gastaron el dinero en unas flores de tilo que necesitaron comprar. Entonces tenía unas respuestas que el papá decía, es un embustero. El papá lo calificó todo el tiempo de embustero, pero las mentiras, entre comillas, de García Márquez son absolutamente verdaderas. Son una manera de descifrar la realidad. Todo lo que García Márquez construía era una derivación de la realidad. A veces para explicarla, a veces la exageraba. Una anécdota que me contó la mamá, Luisa Santiago, me decía, te voy a contar, pero eso lo cuentas cuando yo me muera. Entonces yo guardé las cosas que ella me iba contando. Por ejemplo, que un día no tenían para almorzar en Barranquilla, en el barrio abajo, que García Márquez salió, era un niño, salió y paró un bus que le faltaba el letrero, y le dijo al conductor, oiga, ¿usted cómo es posible que maneje ese bus sin letrero? ¿Usted para dónde va? Y entonces él dijo, no, yo voy para el barrio abajo. Barrio abajo, y dije, pero si quieres yo te hago el letrero, le dijo García Márquez, que además tenía cualidades de pintor, de dibujante. Le hizo el letrero, entonces le dijo el conductor, ¿y a qué hora lo tienes terminado? Y dice, no, ahora como a las 12 del día, 12 y media. Entonces le dio la dirección de la casa, y el conductor, dice la madre, que llegó a buscar, fue por el letrero que ya García Márquez había hecho, midió y todo, le entregó un letrero perfecto.
barrio abajo, no sé, había salía del barrio abajo hacia otro sector de Barranquilla. El tipo quedó encantado con el letrero y le pagó por el letrero. Y la mamá me ha dicho, ese fue el primer salario de mi hijo. Porque entonces no tenían con qué almorzar y García Márquez le entregó ese dinero a la madre y con eso almorzaron. Y el papá a veces no quería que eso se contara porque él no quería que el mundo supiera que ellos habían pasado por momentos de pobreza. Entonces ellos suavizaban la situación diciendo, no es que éramos pobres, es que éramos muchos. Entonces el papá tenía, Gabriel Eligio tuvo 11 hijos, pero tuvo 5 fuera del matrimonio y doña Luisa los fue atrayendo a cada uno. Pero cuando García Márquez se ganó el Nobel y escribió una columna en El Espectador, él dijo que él no era nadie más sino uno de los 16 hijos del telegrafista Aracataca. Y en ese entonces habían identificado solamente 4 más. De los 11 con Luisa habían identificado solamente 4 más. Entonces le dijeron, ¿y tú cómo sabes que son 16? Y García Márquez ha dicho, es que a mí, le dijo a Jaime, yo creo que son 16. Él no alcanzó a conocer al número 16, pero cuando yo me enteré que había un hermano 16 que nunca había sido identificado, un día Isidro Álvarez Jaraba me dijo, Gustavo, acaba de morirse el número 16. Yo dije, no puede ser. Él se había enterado que este número 16, el hermano mayor de García Márquez, nacido en Arboleda, en Sucre, en 1924, se llamaba Rafael Olimpo García. Olimpo García Miranda. Entonces yo le dije a Isidro, ese dato hay que confirmarlo. Y yo me fui para Achí y he llegado a la casa de Rafael Olimpo García. Le hice fotos al retrato de él, ya él había muerto, pero hablé con la viuda y hablé con los hijos de Rafael Olimpo y lo incluí dentro del árbol genealógico de los García Márquez. Ese dato no lo tenía ni Gerald Martin ni Dazo Saldívar, mis 2 grandes amigos biógrafos que han sido, yo diría que ellos abarcaron los 87 años de García Márquez, pero yo les dije a ellos, lo mío es el retrato del ser humano, el retrato del genio, y ustedes han hecho la biografía del escritor. Resulta que a García Márquez le regalan un macondo en el año 2000 en el Jardín Botánico. Un árbol de macondo, se lo regalaron pequeñito. Y García Márquez lo sembró en su casa. Cuando García Márquez se murió, el árbol estaba inmenso. En el 2015 que llega a Mercedes, ve que el árbol se está tomando la casa, el macondo. El macondo, curiosamente, yo con esta metáfora cierro el libro, de que Alexander von Humboldt descubre el macondo en abril de 1801. García Márquez muere como un macondo cuyas hojas al macondo se le caen las hojas en abril. Entonces yo hago la metáfora de que el árbol desnudo frente a la estación y García Márquez desnudo frente a la eternidad, frente a la muerte. Entonces Mercedes llama al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos arranca el macondo y lo trasplantan al espíritu del manglar, donde está hoy creciendo.